Bueno, pues entonces vamos a entrar al grano ahora sí. Vamos a hablar del tema en cuestión, que es los addendums, en especial el Condor Rider. ¿Y quién más? ¿Y quién mejor que Ámbar Castro, Closer? Ámbar es a la par con Dani Manzano en Apple Tower, Mm. y está muy pendiente de todo, muy conocedora del tema. También es abogada de profesión en Puerto Rico, tiene En muchísimos años. República En República Dominicana, Dominicana, Giovanni perdón, Hernández. perdón, perdón, perdón. En Yo República soy una Dominicana, dominicana orgullosa de mi país. es verdad, es verdad, es verdad. Tiene ¡Viva muchos años de Plátano experiencia. Power! Muchos años de experiencia. Y aparte de abogada, es que tiene muchísimos años de experiencia en el mundo del título. Y bueno, y qué más que trabaja con nuestra compañía de título aliada. Así que, Ámbar, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y antes de entrar al tema en cuestión, como dice Giovanni, aprovecho para hacer dos cuñas publicitarias. La primera es recordarle, Mónica, muchas felicidades en, vamos a decir, esta nueva etapa y recordarles a todos que tenemos personal en Orlando específicamente, donde estamos ya desarrollándonos un poquito más para darle más servicios a ustedes. Y hablando de Orlando y de las licencias que se van a vencer en marzo, recordarles, no sé si ya lo han, de repente no es un recordatorio, de repente es una invitación, que el 25 de febrero en Orlando, su clase de las 10 de la mañana del 25 de febrero es una clase sobre el 1031 Exchange, pero es una clase que le va a dar dos CE credits. O sea que si asisten a esa clase, si deben de estar presencial en Orlando en la clase para los créditos, van a tener dos créditos para esos que están intentando acumularlos para final de marzo, para que lo consideren y nos acompañen en Orlando para esa clasecita. Excelente Ah, recordatorio. así que nada, vamos a abrir aquí para proyectar. En el día de hoy, como dice Gio, vamos a estar conversando sobre algunos cambios que se han hecho en la adenda específica que trata de el condominio. Lo vamos a ver completo, lo vamos a ver completo todos los párrafos, porque le cuento que sin lo que está nuevo, aquí es donde cuando yo hablaba de proteger sus comisiones, de este writer, o no haberlo llenado bien o no haberse fijado bien qué dice o qué están poniendo la contraparte, es que han salido esos temitas donde de repente la única solución es que entre los agentes se dividan el gasto adicional. Entonces lo vamos a ver completo para poder puntualizar esas áreas, esos textos que nosotros les recomendamos que tengan especial atención cuando estén trabajando con sus contratos. Y claro, Gio va a estar aquí con nosotros para sus aportes como broker. Ustedes saben que cuando nos hacen preguntas contractuales, realmente siempre le decimos que la primera parada siempre debe ser su broker. Vamos a ver, denme un segundito. O sea que no es cantaleta de papá regañoso el de que si uno no llena sus documentos correctamente pierde dinero. Es la vida real que tú ves con los cierres de otros realtors que no son de Fortex. No, 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 no. Esto es algo Eso no pasa con realtors de generalizado. Fortex. Esto es generalizado. Si usted me dice, dime o sea, lo que más problema causa en una transacción, yo creo que sin pensarlo mucho, yo diría special assessment en un condominio. Y te puedo desarrollar sin cien por darle ciento mucha mente 5 situaciones que pasan a cada rato. Y todas se pudieran evitar si desde el inicio de la transacción este documento se llena bien y se analiza bien, porque a veces hacemos los chulitos, como dicen ustedes, ¿verdad? Marcamos, pero no entendemos bien lo que estamos marcando y al final del día, cuando aparece ese assessment, sí, yo lo llené, pero no sabía que eso era lo que yo estaba, a lo que me estaba obligando y cosas así. Así que lo vamos a ir viendo. Entonces, el primer disclaimer, y ya más o menos ahí hablamos. Acuérdense que esto no debe considerarse como consejos legales. Esto es informativo, es para su educación, es para ayudarlos en
en sus temas contractuales, pero bajo, o sea, nunca quiero escuchar que alguien diga que lo hizo de esa manera porque en la clase Amber le dijo. Esto es informativo y no se considera consejos legales. Como ya dije, su primera llamada para cualquier tema contractual debe de ser su broker. Y si efectivamente hay alguna discrepancia, algún tema, ya que su broker de repente siente la necesidad de involucrar a otra persona, esa otra persona debe de ser un abogado. Esas son las dos personas que le deben de responder consultas de su contrato. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar del rider, como ya quedamos, cómo incorporarlo, vamos a ver el tema de los approvals, los special assessments, los right to cancel, que una de las cosas que está cambiando ahora es un right to cancel nuevo, que anteriormente no había, su parking y storage spaces, sus inspecciones, que ahora son una parte más importante en el contrato, ese right to cancel también, y unos disclosures nuevos que hay. Usted debe, a lo mejor está diciendo, ah, sí, es que cambió en diciembre, pero, y esta clase no le he dado en Fortex, o sea que no estoy hablando de Fortex, pero sí la he dado en algunos lugares ya, como estos son cambios de diciembre, pero mucha gente no se ha dado cuenta que incluso en septiembre hubo cambios al contrato. Entonces aquí vamos a puntualizar también cuáles son los textos nuevos de septiembre y cuáles son los textos nuevos de diciembre para que estemos al 100% actualizados en todo lo que tiene que ver con su writer. Para los que no me conocen, solo recordarles que me encanta que me interrumpan, que abran el micrófono, que hagan sus preguntas. Entiendo que alguien debe de estar pendiente del chat, ¿verdad? O de repente, Gio, Sí, tú me ayudas si sí, alguien sí. pregunta Yo, algo yo, ahí. yo. Yo, yo, Pero yo aquí manejo las sientan. preguntas. Perfecto. Entonces aquí siéntanse en libertad y traer sus experiencias también, porque con sus experiencias aprendemos todo. Y recordar que esto es un espacio seguro. Nadie lo va a juzgar, nos vamos a reír juntos, pero aprendamos juntos también. Así Entonces, es. ¿cuál es la importancia? ¿Qué es lo primero que usted quiere saber? Es que cuando usted no incorpora adecuadamente el rider, usted no está incorporando las contingencias que el rider incluye. Si usted siente en lo más profundo de su corazón que con sus 13 páginas de su as-is contract está todo previsto, lamento informarle que eso no es correcto. El as-is 13 tiene su porción y es el próximo slide donde habla de todas las adendas que usted puede incorporar al contrato. Sin embargo, si usted no le marca el chulito, usted no está haciendo parte esa adenda a su contrato. Y de las cosas más importantes que hay en ese rider van a ser esas contingencias que tienen que ver con el condo approval, con los condo docs, los documentos de su declaración y sus documentos de condominio, y ahora con estos reportes e inspecciones que también se convierten en obligación del vendedor entregarla a el comprador. Entonces, si usted no incluye el rider, nada de esto es obligatorio. Entonces, usted como comprador o agente del comprador no puede decir, es que no me entregaste. O si, por ejemplo, te niegan una aprobación del condominio, no puedes decir, ah, es que me negaron. ¿Y por qué esto es importante? Porque solo con el rider y solo con estas contingencias incluidas en su contrato, usted protege el depósito de su comprador. Y al final del día eso es lo que queremos hacer. Todos apostamos por transacciones saludables y que cierren exitosamente, pero hay cosas en este negocio que uno no controla, como que una asociación no apruebe a su cliente. Entonces es sumamente importante tener todas sus contingencias incluidas, no solo la del condo, hay un sinnúmero de adendas, pero de asegurarse de que cuando esté haciendo su oferta, si usted es el buyer's agent o si usted es el listing, igual asegurarse que su contrato esté completo, porque así como tiene contingencias para proteger al comprador, las hay para su vendedor también. O sea que es importante conocer todo el documento. Entonces, en el 19, el item 19 en su contrato, es donde yo les comento que hay un sinnúmero de adendas y disclosures que usted marca para incluir oficialmente y hacer parte integral de su contrato cualquier cosa de las que estén aquí. Específicamente hoy estamos viendo el A, que es el condo rider. Si usted no lo marca, como ya quedamos, entonces no es parte de su contrato. Cuando lo marca, debe asegurarse de que lo esté incluyendo. Muchas veces pasa
que llegue el contrato sin, y aquí hay 3 writers incluidos, pero no me lo mandan. Entonces es importante tenerlo desde el inicio. Y es importante esa negociación desde el inicio, como ya le dije, porque cuando ustedes están con sus ofertas y haciendo su negociación, estamos de amores, en honeymoon period, todo el mundo se cae bien. Pero cuando una semana antes del cierre surge un tema que va a costar $10,000, ya esos amores se pierden y ya se trata de una negociación con personas incómodas. Entonces es importante prever y tenerlo todo por escrito y claro para que si surge algún tema, ya esté previsto en el contrato cómo es que se va a solucionar ese tema. Si aprovecho acá, déjenme buscar aquí el laser pointer, una de las cosas favoritas de Dani. Aquí sí vemos, y estos son eso lo vieron con Dani y con Gio hace 2 martes, de los cambios que se hicieron a su contrato, que tenemos aquí el Credit Related to Buyer Broker Compensation y el Seller Agreement. Ahora son parte de las adendas que usted debe de marcar. Entonces, vamos acá. Entonces, su primera parte de el writer específicamente se mantiene igual, pero ojo que tiene tantas cosas importantes que usted debe de tener en cuenta. Lo primero, y como ya quedamos, es una de las contingencias más importantes, va a ser la primera, que es la del condo approval. Recomendación, y estoy segura que Gio me va a secundar, y es muchas veces los buyer agents, por la razón que fuera, no lo entiendo, llenan esta información. O sea, es que me dijeron, o ya me dijo el listing agent o lo que fuera. Quien debe de llenar cuáles son las obligaciones, si efectivamente se requiere la aprobación, si efectivamente hay un reporte, es el listing agent. Si usted no tiene la información como buyer's agent, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué va a poner información ahí que posiblemente pueda perjudicarlo después? Yo no sé si te ha pasado de repente que lo llenan mal y después hay un problema porque la gente lo llenó. Eso lo han visto. Sí, lo que yo trato siempre de hacer es que lo incluimos en la oferta para que haga parte de la oferta, pero no lo llenamos o llenamos la parte de abajo de lo de la asociación o algo, pero esto de si está aprobado, si necesita aprobación o no, tratamos de que no sea diligenciado, que es la forma correcta de mandarlo. O sea, sí incluirlo, pero no llenarlo. Claro, claro, claro. Sí, ahí a eso me refiero. No es que no ponga el documento. Si usted sabe que hay un condominio, es parte de su contrato. Pero sí me refiero y a lo peor, o sea, lo más que he visto es que en la parte de los special assessments ponen que no aplica o lo que fuera. O sea, porque usted está poniendo que no aplica si usted no tiene el dato. Tengamos mucho cuidado con el llenado del documento. Si usted es el listing agent, a usted le corresponde llenarlo todo. Si usted es el buyer's agent, no asuma rol que no le corresponde, porque por una información que usted ponga mal puede perjudicar a su cliente. Así que tengamos mucho, 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 mucho cuidado. Dije sin intención de causar miedo, pero de alertarlos para que tengan cuidado y no tengan problemas en el futuro. Entonces aquí vamos a marcar, como ya quedamos, si hay o no el approval. Y sí, y esto sí de repente lo puede llenar usted para protección de su cliente, que no se vaya a quedar abierto o en blanco si necesita más tiempo, porque recuerden que hay un plazo para aplicar a la asociación. Y eso es súper importante. Sabemos que las asociaciones son gobiernos por sí solos, que ellos se manejan como quieran, que ellos se toman todo el tiempo que quieran, que no hay nada que usted pueda hacer realmente para que la asociación acelere. Sin embargo, si su cliente buyer no aplicó dentro del plazo que aquí diga, entonces su depósito está en riesgo. Entonces pongamos un plazo prudente, o sea, claro, hay que ser competitivo, pero no ponga un día, sino va a tener la oportunidad de ir a la asociación a aplicar. Y mi recomendación a los compradores, a los buyer's agents, es que vayan a la asociación cuando ya saben que están lidiando con una asociación específica para que investiguen las diferentes cosas. ¿Hay aprobación? Ah, sí la hay. ¿Cuál es tu proceso de aplicación? ¿Qué necesito entregarte? ¿Quiénes tienen que aplicar? Porque en algunos lugares va a aplicar, claro, el que va a estar en título, pero en algunos sitios hasta quieren que pongas la información de los hijos menores de edad. O sea,
no todo el mundo lo maneja igual. Entonces es importante preguntarle a la asociación específicamente para que ellos puedan darte la información. Entonces acá tenemos otros right of first refusal, o sea, otras aprobaciones bueno, perdóneme. Y aquí es importante sí saber, y eso ya, o sea, que para eso nos ocupamos de que aquí llenarlo, de que si de repente el comprador no es aprobado, dice dentro del tiempo, pero sabemos que la asociación se toma su tiempo, pero habla de que si el contrato termina por la falta de aprobación, entonces se le devuelve el depósito al comprador. Ojo y reitero porque lo veo. Si usted o su cliente aplican al día 11 y no lo aprueban, el depósito está en riesgo. Entonces, sumamente importante desde que usted firma su contrato, sentarse con su agenda o de la forma que usted mantenga track de las fechas para que todos los plazos se vayan cumpliendo. Entonces aquí en el 2 tenemos el right of first refusal y a veces no sabemos que es que la asociación o el condómine, o sea, la persona propietaria de otra unidad, también pueden comprar la propiedad. ¿Cómo así? Si yo firmo como compradora un contrato para una unidad dentro de este condominio ejemplar que estamos utilizando, cuando yo aplico a la asociación puede ejercer este derecho y decir, ¿sabes qué? Yo voy a comprar la unidad. Y en ese caso, el comprador recibe de vuelta su depósito, pero sí o sea, sí queda nulo este contrato. No pasa mucho, pero sí pasa, sí pasa. No solamente la asociación, sino también que hay otro derecho, que es el que está aquí en el B, donde es el miembro, o sea, como le digo, el dueño de la otra unidad, del condominio, el miembro de la asociación, que también puede ejercer ese derecho. Espérame un segundo, Ámbar, devuélvete por favor. Chicos, ¿entendieron qué significa esto de right of first refusal? Si no lo entendieron, prefiero tomarme un minutico más para reexplicarlo. Claro. ¿Quién no Sí, por entendió? favor, Giovanni, yo no entendí. No entendieron. Ok, listo. Right of first refusal es que o la asociación o otro copropietario, un propietario de otra unidad dentro de esa comunidad, tiene o se reserva el derecho de comprar esa propiedad que se está vendiendo por el mismo precio que la están vendiendo. Entonces, cuando hay ese tipo de derecho, el comprador mío, mi cliente, pues tenemos que saberlo porque en algún momento la otra persona o la asociación nos puede quitar ese contrato. Como dice Ámbar, eso no es algo que pase muy a menudo, pero es algo que puede pasar. Por eso nosotros, esas dos preguntas en particular, yo no las lleno, sino que yo lo mando el documento, sí, más no lleno esas dos preguntas, la línea A y la línea B del párrafo 2, pero sí espero que cuando me las devuelva el listing agent estén diligenciadas. Tiene que estar chuleado o un cajoncito o el otro cajoncito. ¿Ok? ¿Quedó un poquito más claro? Más o menos. Más o menos. Un Chicos, poquito. pueden participar, ¿no? O sea, no estamos mordiendo a nadie. Pero sí oí como que alguien abrió el micrófono, ¿no? Sí quedó claro. ¿Sí Ah, quedó ok. claro? Ok, listo pues, perfecto. Bueno, continuemos, Perfecto, Ámbar. perfecto. Entonces, la próxima, vimos uno y dos. Entonces, el próximo va a ser el de los assessments, que igual es una de las porciones que escucho a los agentes decir, ah, es que lo llené porque me dijeron, o ah, es que yo vendí ahí el año pasado y lo puse. No, si usted no es el listing agent,
Por favor, mi opinión, mi humilde opinión, no significa que es la absoluta, pero no llene información que no le corresponda. Permita que sea el listing agent que ponga las informaciones para que cualquier imprevisto no sea su culpa. Entonces, aquí vamos a poner los assessments regulares. Recuerden que Special Assessments va a estar en un próximo slide. Sin embargo, si hay algo ya mensual que se está pagando, aquí es normalmente donde lo van a poner. Entonces, por ejemplo, se pagan 250 monthly o se pagan 50 del año, lo que fuera, aquí es que debe estar disclosed, puesto e informado cuánto se paga en la asociación mensualmente para que el comprador sepa el compromiso que está haciendo en lo adelante. Pues, y honestamente, esto puede ser incluso la información que cause que una persona no compre. Si de repente mañana van a subir la asociación y van a pagar $1,000 en lugar de 100, eso puede ser lo que hace que para mí ya no sea una compra viable. Entonces es muy importante pasarle las informaciones a tiempo. Aquí lo vamos a llenar. No sé si Dio quiere hacer algún comentario sobre este slide para pasar al No, próximo. no, está bien, está bien. Este está bastante Straightforward. straightforward. Aquí al final habla de los pagos de los fees, pero ojo, por si, y esto me lo preguntan de vez en cuando, que por qué el seller va a pagar el estopo. En su artículo 9 de los closing costs, las cosas que paga cada parte, está expresamente el estopo letter. Los que varían dependiendo de lo que se elija en el contrato, de quién elige la compañía de títulos, son el lead search y el abstract. Pero el stop letter siempre lo va a pagar el seller. Importante siempre tenerlo en cuenta para cuando el cliente le pregunte, ¿yo por qué pago eso? Que es una de las preguntas más comunes. ¿Y por qué voy a pagar yo eso si yo soy el que vendo o el que compro? Depende del lado que usted esté. Entonces, este es mi párrafo favorito. Y lo voy aquí a poblar completo para hablarlo, porque aquí si no vamos a detener un momentito. Entonces, crisis número top, ¿verdad? Aquí tenemos el Special Assessment y lo vamos a ver detenidamente. Cualquier cosa, por favor, me preguntan y yo, por favor, obvio, cualquier cosa, please, me vas diciendo. Claro. Aquí en el I está lo que le digo que por favor no lo llene a menos que usted sea el listing agent. Aquí yo conozco personas que me dicen, no, pero le puse NA. ¿Pero por qué le vas a poner NA? Que tú no sabes si es NA. Bueno, para no dejarlo en blanco. ¿Qué dice aquí? Aquí dice que el vendedor, again, responsabilidad, obligación del vendedor informarlo, está informándole al comprador que hay una cuota extraordinaria, un pago extraordinario para lo que fuera, ¿verdad? Que no es la mensualidad que paga la cuota regular, que paga todos los meses de mantenimiento, que lo que fuera. Esto es algo adicional, que cambiaron el ascensor, que hubo que arreglar el techo, que a cualquier cosa que no estuvo prevista. Porque si no lo sabemos, la asociación no paga nada de su bolsillo, se lo cobra a los dueños. Entonces, aquí, ellos ponen su special assessment para que se pueda cubrir el gasto que sea. Entonces, aquí, ¿qué es importante también de lo que dice? Primero, que hay que disclose, hay que decirlo. Si dentro de los últimos 12 meses se habló en una agenda, ya aquí hay una obligación de ponerlo. Porque recalco eso, porque muchas veces dicen, es que todavía no se ha hecho el primer pago. Ese no es el criterio. El criterio es si ya se sabe, si ya se habló, si por ejemplo se habló en agenda, se decidió que a partir de junio 2025 se va a pagar $500 adicionales, aquí tenemos la obligación de informarlo al comprador. Entonces, aquí se pone lo que sea que tengamos, que sepamos, again, que esté en los últimos 12 meses. En el 2, ¿verdad? Es que entonces vamos a marcar. Y aquí es otro que hay que verlo con mucho detenimiento, porque creo que es realmente la raíz de la mayor de los problemas. Le cuento. Aquí tenemos dos posibilidades de chulito. Aquí dice que ese assessment que dice en el punto anterior, ¿verdad? Lo va a pagar o el comprador o el vendedor. Y dice que shall pay installments due after closing. Pagará
las cuotas luego del cierre. Y ese texto es lo que crea la mayor confusión. ¿Por qué? Porque muchas personas entienden que cuando marcan que el comprador pagará las cuotas after closing, significa que así va a ser, que hoy vamos a cerrar y que el mes que viene el comprador paga la cuota que toque. ¿Qué sucede? Que eso no es real. Es verdad que lo dice ahí, pero que la asociación, que es el dueño de la cuota, que es a quien se le debe dinero, es el acreedor, es el único que pudiera determinar si efectivamente se puede pagar luego de cierre. Un contrato firmado por un vendedor y un comprador, donde se está disponiendo el dinero de otra gente, ese acuerdo no es válido para la otra persona. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aquí se pone comprador, el comprador dice, no, yo estoy bien con pagar $100 adicionales mensuales por 15 años, pero cuando se está preparando el CD o el HUD, se están preparando los números finales, surge el tema de que en ese stop letter, donde la asociación habla de este special assessment, dicen, y lo dicen en el mayor parte de los casos, o sea, un 99% de los casos, el stop letter dice que el special assessment hay que saldarlo al cierre. Entonces ya eso significa que el cash to close de tu comprador no son los $10,000 que entendía, sino que ahora hay que sumarle a esos 10 los 15 del special assessment que hay que saldar, porque ciertamente en el rider se puso que lo iba a pagar el comprador. Yo sé que eso ahí estuvo un poquito cargado, no sé si se entiende, no sé si yo quiero hacer alguna aclaración, Si pero quiero hacer una, si quiero agregar una, no agregar, quiero tratar de darles un poquito del sentido del por qué cuando hay un special assessment en una propiedad, en la mayoría de los casos, ese special assessment tiene que ser saldado a la hora de que se vaya a vender o a refinanciar. ¿Ok? ¿Qué sucede? En finanzas, en financiamiento, en el sistema bancario, existe lo que se llaman eh, préstamos bridge loans, como préstamos puentes o préstamos de construcción o algo así. Y este tipo de préstamos trae una cláusula que se llama partial release, que significa que se le asigna un valor de deuda a cada una de las unidades que estén en esa asociación. Y para poder que el banco le haga release a ese título, el banco tiene que recibir el correspondiente de la deuda de esa unidad. Entonces, no es un tema de que las asociaciones sean mala gente, aunque sí lo son, aunque pero ese no es el, también. ese no es el punto. En este caso, no es un tema de que de que la asociación sea arbitraria, sino que cuando la asociación tienen que cambiarle los ascensores o tienen que cambiar los techos o tienen que cambiar la carretera o tienen que hacer algún trabajo grande, la asociación va a ir a un banco y le pide el dinero prestado, 4 millones, 5 millones de dólares, lo que sea que necesiten. El banco dice, ok, ¿cuántos pies cuadrados hay? Determinan el valor de cada propiedad y le asignan una deuda a cada propiedad. De tal manera que para que esa propiedad pueda ser refinanciada, porque no es solamente la venta, sino cuando es refinanciada o sea vendida, tiene que saldarse el valor de esa deuda para que el banco haga release de ese título, por llamarlo de alguna forma, y no haya una afectación. Entonces, quería explicarles esto. No sé si se vayan a acordar de esto cuando hablen con su cliente, en caso tal, pero si no, para que por lo menos tenga algo de sentido este tema de los special assessments. ¿Listo? Sí, y eso es muy importante, o sea, no es que son malos, pero no son malos por, por eso. Pero es importante entender el por qué, porque si a veces se entiende que es como una falta de disposición y realmente no tiene nada que ver con eso. Ellos tienen un acuerdo también y si no lo cobran al cierre, están incumpliendo su contrato. ¿Y por qué van a hacer eso? Entonces,
al final del día, aquí para su transacción, lo que tienen que tener en cuenta es que alguien, sea el vendedor o el comprador, muy probablemente va a tener que saldar el Special Assessment, la cuota extraordinaria. Y a veces van a ser $2,000, pero a veces van a ser 40. Y como son Correcto. montos tan importantes, o sea, deben de tener estas conversaciones con los clientes, sea quien sea que usted representa. Porque aquí, dependiendo de quién usted ponga, buyer o seller, lo va a tener que saldar. No hay otra. O sea, si la asociación pues lo autoriza, pues amén. Pero es improbable. Es improbable, lo he visto muy poco porque como cuenta Gio, o sea, ahí hay un tema contractual para ellos no van a o sea, no van a faltar a su acuerdo con un banco por hacerle el favor, o sea, lamentablemente no es algo que van a hacer. Entonces, Yo, para responder una pregunta que están haciendo en el chat, que la está haciendo José Rodríguez, de que si no hay special assessment, se pone buyer. Yo les voy a dar la política de Fortex Realty, ¿ok? Y eso es una política de Fortex, de cómo lo hacemos aquí. En esta pregunta, el párrafo C, numeral II, siempre voy a llenar, a chulear seller, haya o no haya special assessment. Sepa yo o no sepa de que hay un special assessment, yo chuleo el seller. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no hay nada, el vendedor no tiene ningún problema en dejarlo así porque pues él sabe que no hay nada. Pero cuando el vendedor sabe que hay algo o el listing agent sabe que hay algo, me va a llamar y me va a decir, ah, Giovanni, pero es que mira que es que de pronto si hay un special assessment y ese special assessment vale esto. Entonces yo por seguridad, yo esta parte sí la lleno y siempre la chuleo como seller. ¿Ok? Y este documento no lo hagamos firmar del buyer cuando esté mandando la oferta. Este documento, este condo writer, yo lo diligencio, este espacio, diligencio la dirección y en fin, y yo lo anexo al contrato, mas no lo hago firmar por el cliente mío como buyer, sino que espero que me lo devuelvan diligenciado para poderlo analizar y ahí mirar si sí se puede firmar o no se puede firmar. Este documento, chicos, este condo writer, y también es igual de importante el Homeowners Association, porque el Homeowners Association también tiene el tema del Special Assessment. Esos dos documentos, como lo dijo Ámbar al principio, es realmente, después de problemas con inspecciones, la segunda razón de donde los realtors pierden más dinero, porque no lo diligenciaron correctamente. ¿Ok? Entonces, lo que estamos aquí tratando de explicarles es extremadamente importante. Continúa, entonces, qué pena ahí. sí, no te preocupes. Entonces ahí, bueno, ya saben que ustedes como agentes de Fortex deben entonces siempre marcar el seller. Y bueno, creo, porque no vi la pregunta, pero sí hablaba de que si no hubiese, es importante saber si usted es el listing agent y el seller le dice que no hay nada, que si resulta que hay algo, el 3 que no habíamos llegado ahí todavía, dice que si existía el assessment, la cuota, y no se puso en el I, acuérdense que estamos viendo el I, o sea, el 1, el 2 y el 3, C1, C2 y C3. Dice, si no está en el 1, o sea, si aquí no pusimos nada, dice que el seller es el responsable de pagar el assessment. O sea que también importante, a veces los vendedores, hasta con su chin de mala fe, dicen, no, eso no se van a dar cuenta, no, eso es el año que viene, no lo digamos. Pero si aquí no lo dice y después resulta que sí hay, el seller lo va a pagar. Ahora bien, mi opinión, estas no son conversaciones que si usted es el listing agent quiere tener con su cliente el día antes del cierre, porque cuando él vea las figuras y vea que está recibiendo $40,000 menos, igual se va a incomodar. Por eso es importante abordarlo desde el inicio. Hay un assessment, sí, ¿cuánto es? Mira, aquí estamos marcando, o sea, que se entienda qué es lo que estamos marcando, para que cuando eso surja un efecto, pues no sorprenda a nadie, a quien sea que lo vaya
a afectar, porque igual pudiera estar afectando al comprador. Es un acuerdo entre partes, es lo que decidan las partes. Hay un vendedor dice, no, pero eso le debe de tocar al comprador porque él es que se va a quedar ahí. Y un comprador dirá, no, pero es que eso yo ni siquiera vivía ahí cuando eso se hizo, porque lo voy a pagar yo. Al final del día, lo que las partes acuerden. Un contrato es un acuerdo entre partes y se va a hacer lo que sea que se haya pactado aquí. Entonces, es Los, súper importante. Dale, sorry. quiero reafirmar ese punto. Los special assessments, cuando una propiedad tiene special assessments, son una razón muy común de que un negocio de real estate se dañe. Y no es algo que por no hablarlo se va a desaparecer. No. Si hay un special assessment, no se va a desaparecer ni al principio de la negociación ni al final de la negociación. Lo que sí es que si yo lo manejo desde el principio con este documento, ya sea yo como listing agent o yo como buyer agent, voy a tocar el tema con mi cliente porque ambos, el listing, el vendedor y el comprador, en algún momento se van a dar cuenta de lo que hay. Y son situaciones que dañan negocios, porque cuando hay un special assessment de 1,000 pesos, no importa, pero cuando hay un special assessment de 20, 30, 40, 50,000, 80,000 dólares, porque es que un special assessment no son $100, un special assessment, yo vendí un apartamento donde había un special assessment de $120,000, $120,000 para un apartamento que costaba $700,000. Entonces, es un tema muy importante de tener claro desde el principio y yo como buyer agent me aseguro de que ese tema se toque chuleando la palabra seller ahí en el parágrafo 2 de este párrafo o en la cláusula número 2 de este párrafo. Y para nada, ambas. No, tranquilo. Entonces, aquí recalculando, primero, si hay, en el 1 lo vamos a llenar, en el 2 vamos a indicar quién lo va a pagar y sea el caso de $100, o sea, lo que sea los millones de chanflín, aquí debemos de asegurarnos que lo que estemos marcando, esa persona entienda que va a pagar la totalidad de Special Assessment al cierre. Yo siempre digo, no le digas que lo van a pagar mensual, o sea, siempre dile que lo va a pagar al cierre. Y si por casualidad resulta que este es el que te van a dejar pagar mensual, buenísimo, el buyer se va a poner contento, pero no le digan que lo van a poder pagar mensual, porque eso casi nunca es el caso. O sea, vayámonos al absoluto de que no, en lugar, porque eso puede hacer caer el cierre. Incluso, o sea, o echarlo para atrás a underwriting si es con préstamo. De repente, si hay que buscar $50,000 más para el cierre, eso va a presentar no es que no va a cerrar, pero va a crear un delay en el cierre para poder agotar el proceso del préstamo. Entonces, y aquí mi 3, que es el que más me gusta, que a veces la gente no sabe que ahí lo dice, por si acaso para los sellers creativos, que dice que si no me llenan el 1, el vendedor lo va a pagar. Pero importante saber que si el vendedor lo deja en blanco, que sepamos eso, porque también me ha pasado donde me dicen, yo sé que eso es lo que dice, pero mi cliente no va a dar un chele más. Entonces volvemos ahí a los temas. Ahora bien, aquí hay una obligación contractual por parte del vendedor de saldarlo si no lo informa. ¿Ok? Una pre- Preguntas, Eso cuéntame. va de la Sí. mano, eso va de la mano de la pregunta que está haciendo Jefferson. Jefferson pregunta que en qué caso el buyer tiene que pagarlo. Ámbar. Perdóname, ¿cómo fue? Jefferson pregunta, ¿en qué caso tiene que pagar el buyer el special assessment? Cuando marcamos aquí, chuleamos que el buyer lo va a pagar. Es acuerdo entre partes. No hay un escenario donde es obligatorio que ninguna de los dos lo pague. Es lo que las partes decidan. Si aquí ponen buyer, el buyer va a saldar al cierre ese special assessment. Ok. Me parece que Laura iba a hacer una preguntita también. Sí, buenos Jefferson, días. ahí Yo estamos bien. tenía una pregunta. ¿Hay manera de anticiparnos y saber, digamos, con una debida anticipación, la información de cuáles son estos special assessments para poder informar al cliente? Porque entiendo que esto lo sabemos ya al momento de presentar, ya la firma del contrato, ¿no? Pero si yo quiero tener claridad de cuáles son todos estos, digamos, estos gastos posibles que podría tener la propiedad.
¿Hay manera de saberlo antes para también informar antes y saber cómo negociar? Pero tú estás Yo, hablando como listing agent o estás hablando como Como buyer buyer, agent. como buyer agent. Como yo buyer agent. recomiendo, Ah, ajá, dale, perdón. No, Ámbar, no, dale, iba a Ámbar. decir yo, por eso yo siempre digo que cuando ustedes firman su contrato, vayan a la asociación. Yo obviamente le va a dar el mejor tip para el caso, pero yo les recomiendo que no se lleven de lo que está en escrito. O sea, muchas veces dicen, que en el MLS decía, pero por la razón que fuera, la gente se lleva de lo que cree que sabe. Y si hace un mes costaba $5,000, eso no significa que hoy cueste igual. Entonces es importante estar actualizado. Yo, ¿cómo ustedes lo manejan normalmente? Ok, entonces quiero aclarar un tema. A ver, cuando yo estoy en medio de una negociación, el tiempo que me demore negociando es crucial para yo poder ganarme ese contrato, ¿sí? Entonces, si yo espero como buyer agent antes de mandar oferta, antes de negociar una propiedad, a ir a hacer todas esas averiguaciones, pues entonces nunca voy a poder llenar algo porque probablemente me va a tardar un par de días y de aquí a que quiera mandar la oferta, ya me quitaron el apartamento o la propiedad. Lo que yo me aseguro es de que al yo chulear el Ámbar, ¿puedes poner ahí el seller, el botoncito de seller? Ahí, donde está el puntico rojo. Si yo chuleo aquí de que el seller paga el special assessment, yo no estoy garantizando de que así va a ser. O sea, yo no estoy, pero yo no retraso mi velocidad a la hora de poner una oferta, porque yo quiero poner la oferta hace 2 horas atrás, no dentro de una semana. Entonces yo chuleo aquí y de todas maneras, yo tengo 5 días para averiguar cosas una vez esté bajo contrato. Entonces yo chuleo aquí y ya hago mi due diligence como buyer agent de llamar a la asociación, porque igual hay que llenar la aplicación de la asociación, hay que pedir los condo documents, hay otras cositas que hay que hacer, pero yo no dilato la presentación de mi oferta y para eso yo siempre chuleo el botón, ahí donde está el botoncito que tiene Ámbar. Y lo otro que pregunta José es de que si yo como listing agent también chuleo este botoncito. No, obviamente yo como listing agent tengo que cuidar es los intereses del vendedor. Entonces yo tengo que esperar que me manden la documentación y dependiendo de la oferta, pues tengo que hablarlo con el seller para aclarar de que el seller sí va a pagar el special assessment o si se va a negociar, porque es que en medio de la negociación se puede establecer de que el seller paga un monto X y el buyer paga otro monto Ujú. X. Esto no es una camisa de fuerza de que la tiene que pagar todo el uno o la tiene que pagar todo el otro. No, se pueden llegar a acuerdos donde le ayude al vendedor no tener que gastar tanto dinero y le ayude al comprador a comprar la propiedad que realmente le gusta. ¿Entendido Así, el tema acuérdense. para Laura y para José? Ujú, sí, Ok, perfecto. gracias, Joan. O sea, acuerdo entre partes. Lo que sea que sus partes decidan, eso es lo que se va a hacer. Si quiero recalcar antes de pasar a la próxima lámina, que si por casualidad, sea quien o a quien usted represente, si se marca el buyer, pero en el anterior se queda en blanco, por si usted incluso es el listing agent, ojo con eso. No importa que en el 2 esté marcado el buyer si dejan el primero vacío. ¿Ok? Si usted marca el buyer, entendiendo que pase lo que pase, lo va a pagar el buyer, no es correcto. Porque en base al 3, si el uno se queda en blanco, lo va a terminar pagando el vendedor. O sea que no es bueno dejarlo en blanco como para ver qué pasa. Todo con conciencia. Si el vendedor sabe que lo tiene que pagar, pues amén. Pero no por marcar buyer significa que el seller no va a pagar. Tienen que hacer el disclosure arriba. Arriba dice, se debe un assessment porque se cambió el ascensor, entonces en el 2 marcaron buyer porque fue lo que decidieron, entonces ciertamente el buyer lo va a pagar. Pero si arriba dejaron en blanco y nadie sabe que hay un ascensor y nos enteramos con el stop letter, ese monto total se le va a poner al seller en su settlement statement. ¿Súper? Sí. Excelente. Pues vamos entonces a seguir. Señores, le digo, esto es semanal. Se sorprenderían. Entonces,
Aquí, rapidito, de los cambios que se hicieron en septiembre, tenemos que cambiaron donde decía Year End Financial Information, donde está en amarillito, acá y acá, y ahora incluyeron Annual Financial Statement and Annual Budget. O sea, es un cambio más bien de palabras porque siempre ha habido una obligación de entregar documentación de la asociación. Ahora bien, esto es lo mínimo, porque ya sabemos que de los cambios más grandes que hay son los temas de los reportes que vamos a llegar en un momentito. Entonces, cambios importantes de ahora. Tenemos cambios igual en wording, pero que con las palabras nuevas cambia la obligación. Antes decía, el comprador tiene derecho a, ahora dice, el vendedor tiene que, ¿verdad? Definitivamente es diferente. Entonces, en el 6, ellos hicieron un cambio de wording donde dice, el vendedor tiene la obligación de entregar al comprador los condo docs y aquí agregaron el governance form, que no es nuevo, ojo, eso estaba en otro lugar de este mismo writer, pero lo pusieron aquí para que estuviera en un solo artículo todo lo que tenía que ver con los condo docs y lo hicieron parte de lo que es condo docs básicamente. Entonces, condo docs y governance form, que todo eso se lo va a dar la asociación, es obligación del vendedor entregarlos. Entonces, aquí van a marcar si lo están requesting, o sea, si lo están solicitando, o si no lo están solicitando. Si marcan solicitar, ya ahí es súper importante entregarlo lo antes posible. Si usted es el listing agent, tenga pendiente entregarlo lo antes posible. Y si usted es el buyer's agent, tenga pendiente que aquí se abre esa contingencia. Porque hasta que no te entregan la documentación, entonces no han cumplido con lo que vayan a poner en el condo writer sobre los condo docs y los plazos para ello. Porque si usted request la documentación, eso significa que usted tiene 3 días luego de recibida la documentación para revisarlo. Eso está en el texto más adelante. Si por casualidad lo recibió, entonces aquí en el 7 va a poner que lo recibió en la fecha que lo recibió. Pero aquí el cambio más importante ahora en diciembre fue el cambio del wording de tiene derecho a el seller tiene la obligación. ¿Ok? Entonces, en el próximo tenemos las inspecciones y pasa algo muy similar con el tema del wording. El milestone inspection, el turnover inspection y el structural integrity reserve estaba, bueno, el milestone y el structural siempre han estado en el writer. Lo que pasa es que de repente no entendíamos a qué se refería y estaba escrito diferente. Este es Correcto. el cambio más importante o más grande e importante al final del día, pero es el más grande de lo que dice de este cambio de diciembre. Igual que con los condo docs, cambia el tema de tiene derecho a es obligación. Y en el anterior, o sea, en la versión antes de diciembre, decía lo del governance form, que acabamos de ver que se movió al artículo de condo docs, y decía que también el buyer tenía el derecho al milestone inspection y al structural integrity reserve study. Eso siempre ha estado en ese writer. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa ahora? Que cambia y dice, seller tiene la obligación, pero tampoco se tiene la obligación de inventarse los documentos. ¿Cuál es la obligación del vendedor en este artículo en particular que viene? Es que dice que tiene que informar si la asociación tiene la obligación de hacerlo y lo ha completado. Si no está requerido, porque no en todos los casos la asociación tiene la obligación de presentar esta documentación, o si tiene la obligación, pero no está en cumplimiento, no los ha completado. Entonces el seller tiene, y a través de su listing agent muy probablemente, y si usted es el vendedor, es importante que quede claro que es su obligación llenar esta información. Lo tiene que tener y lo tiene, no está requerido, o lo tiene que tener, pero no lo tiene todavía. ¿Ok? Son esos 3 chulitos. En cada uno de los reportes, usted va a marcar cuál de las 3 cosas es la obligación. ¿Cuál es la obligación de la asociación en relación a estos documentos? Entonces, solo por si no estábamos seguros a qué se refería, si tenemos aquí
unas definiciones rapidito sobre cada cosa. El milestone inspection habla de la inspección estructural, las columnas, todo lo que tiene que ver con building. Obviamente todos sabemos que estos son consecuencias de Surfside. Ellos tienen que tener ese milestone inspection asegurando que la estructura del edificio está adecuado y es seguro. En el turnover inspection es cuando el condominio, o sea, el developer pasa a el condominio y hay unos criterios en la regulación de cuándo aplica y no aplica. Y el Structural Integrity Reserve Study y tiene que ver con las reservas. Tiene que ver con las reservas, con qué se pudiera necesitar y si hay reservas adecuadas en la asociación. Entonces, Milestone Inspection lo necesita, no lo necesita. Turnover Inspection lo necesita, no lo necesita. Y Structural Integrity Reserve lo necesita, no lo necesita. Es obligación del vendedor notificar si la asociación tiene la obligación de tener estas inspecciones y esos reportes. Gio, ¿algún comentario sobre los nuevos, la nueva obligación? Mm, No, a menos que haya preguntas, ¿no? Porque no sé si estén entendiendo lo que estamos aquí hablando. Si hay alguna duda, por favor, nos la hacen. Ok, perfecto. Entonces, dependiendo de lo que llenemos en el anterior, de si es requerido y lo tiene, no lo es, ¿verdad? Y si es requerido y no lo ha completado todavía, aquí vamos a poner, porque dice, si se completó en el anterior, que sí lo debe tener, entonces aquí tenemos muy similar a los condo docs que vimos hace un momentito. Recuerden que decía, condo docs deben de ser entregados y deben darle la oportunidad al comprador para revisarlo. Entonces, en el 1, aquí va a decir, casi el mismo texto, dice que el buyer reconoce haber recibido sus copias de sus reportes, ahí eso sí se lo entregaron con el contrato, y dice que ya lo revisó, que ya eso antes de ejecutar tiene su documentación, pero dice que este acuerdo es nulo o sea, tiene la habilidad de anular el contrato el comprador si cuando revise la documentación ya no tiene interés de comprar la propiedad. Tiene 3 días luego de recibida la documentación para cancelar y recibir de vuelta su depósito. Así que volvemos al tema de las contingencias con los condo docs, así como con los reportes. Si usted es el listing agent, entregue la documentación lo antes posible. Porque si no se entrega, usted puede estar en la mesa de cierre y el comprador le puede decir, me acabas de entregar la documentación, yo me voy a coger a mis 3 días de plazo para revisar la documentación y te dejo saber. Y obviamente en la mesa de cierre su vendedor no va a estar contento si eso pasa. Entonces, entréguenlo inmediatamente. Y como comprador, tenga pendiente, como comprador, agente de comprador, igual que esa contingencia se mantiene abierta hasta tanto le entregan la documentación. O sea que hasta el día de cierre, el comprador puede decir, pero es que no me has entregado la documentación. Tienes que cumplir con tu obligación de entregármela conforme mi rider. ¿Ok? Pero dice que el buyer's right to cancel shall terminate at closing. O sea que esta contingencia se queda abierta hasta la fecha de cierre. Si usted cerró, y eso lo preguntan a cada rato, bueno, ¿y qué pasa? ¿Que puedo hacer algo después? No, no. Usted tiene hasta la mesa de cierre para levantar un reclamo sobre este tema. Ya después que firmó y cerró, no puede hacer nada. Pero hasta ese momento, esa contingencia se queda abierta. Bien. Chicos, el entender este addendum, el condo writer en particular, que tiene esta cláusula, y hay otra que sigue también de cancelación, es supremamente importante entenderla tanto como listing agent que como buyer agent. Yo como listing agent tengo que asegurarme de proveerle al buyer agent toda esta información a la brevedad posible, porque cada día que pase sin yo darle esta información, son más días que le estoy dando al comprador para que se salga del negocio. Y les voy a poner en contexto.
Normalmente uno manda la oferta y en la oferta uno pone 10 días de inspección, por decir algo. Digamos que uno puso el buyer agent me coloca 10 días de inspección. Entonces mi cliente, el vendedor, piensa que una vez se pasaron los 10 días, ya el comprador no se puede salir del contrato porque si no va a perder el depósito de seguridad. Y mi comprador, mi cliente, el vendedor, está en un escenario, está bastante agobiado porque no le está alcanzando el dinero para pagar el apartamento, pagar la asociación o en fin. Y resulta que yo no mandé estos documentos y se vencieron los 10 días de inspección y yo mismo estoy tranquilo porque ya se venció el periodo de inspección, ya el comprador no se puede salir del negocio. Wrong, es mentira. El comprador mantiene el derecho para salirse de este negocio, inclusive en la mesa de cierre. Si yo, como listing agent, no le he mandado esta documentación. Entonces, si yo me quedé dormido en los laureles, no hice mi due diligence como listing agent, entonces, y el vendedor y el comprador se desilusionó de la propiedad o lo que sea que haya pasado y no la quiere comprar, me va a poder mandar a mí el release and cancellation y yo no voy a tener absolutamente ningún mecanismo de defensa para proteger a mi cliente, que es el vendedor. Entonces, mi cliente que es el vendedor, resulta que es un contador, un abogado, un doctor que sabe sumar cuánto es 2 más 2 y sabe que yo fui negligente en esa transacción. Y como se cayó el negocio, ahora tenemos que sacar la propiedad otra vez al mercado, ¿ok? Me voy a tardar otra vez 2, 3 meses más en venderla. Son dineros que él no tiene para pagar y me va a decir, bueno, o me pagas me pagas tú la administración de la propiedad y todo lo demás, o te demando por daños y perjuicios. Es así de serio el tema. No crean que porque ustedes son el listing agent en un apartamento, entonces, tú sabes, la tienen fácil. No. Ustedes tienen una responsabilidad igual de imperiosa con su vendedor que la tiene el buyer agent con el comprador. Y no es de meter miedo, pero es lo que pasa en la vida real. A este pechito, a este pechito que, que algún día se va a ir a descansar, me ha tocado lidiar con muchos de ustedes. No voy a decir si están aquí o no en esta reunión, pero me ha tocado lidiar con muchas situaciones donde donde el listing agent y o el buyer agent tuvieron problemas de demanda porque no se ajustaron a manejar el condo writer correctamente. Es así de serio este documento. Es Ya. así, y el cambio más importante, como ya hemos visto ahora mismo, es que ciertamente le ponen uy, no fue lo que quise hacer, sorry. Es que le ponen como le digo, es una obligación ahora, ya no hay de qué, no se puede decir, no, no me lo pidieron, no me lo dijeron, está O ahí, no que es entendí no entendí lo que decía. Aquí es blanco y negro, está ahí y tiene que o responderse una cosa tú sabes, una de las dos respuestas hay que chulear. correcto. Es así, es muy importante. Y claro, y como, o sea, como dice Gio, no es para meterle miedo, pero es que estas son las cosas que nosotros vemos a cada rato. Y que a mí me parece súper lamentable que después que ustedes trabajan tan duro en su transacción, de repente no se lleven nada de comisión, porque al final tienen que cederla para calmar un vendedor, para saldar un payoff, o sea, lo que fuera. Hay tantas situaciones que al final usted dice, bueno, yo prefiero ganarme un poquito que ganarme mucho. ¿Pero por qué? Si ha trabajado tan duro por su comisión. Y peor la demanda, porque yo le estoy hablando de que se dan su comisión. Pero cuando demandan al Sí, brokerage por es- daños y perjuicios, no es por la comisión solamente. sí, Ojo, a mí la comisión, bueno, pues por lo menos tuvo con qué pagarla, pero si la demanda es superior a la comisión, entonces, ¿cómo se va a hacer para pagar esa demanda? Y as- pasa, claro. o sea, pasa. Entonces, bueno, Claro que sí. Así que aquí le decimos los casos de crisis, pero es para que no les pasen a ustedes.
No sé si alguien tiene una preguntita, si no voy a seguir aquí para Están ir tomando concluyendo. aromática, yo creo, todos del susto que con el, de lo Bueno, asustado que quedaron. aquí lo importante es que que sepamos que esto es lo que dice la documentación para que tomemos las medidas del lugar. Ustedes tienen los mejores brokers que están dispuestos y disponibles para responder todas sus preguntas, así que no tengan miedo. Yo estoy segurísima que ellos prefieren que ustedes lo llamen y le pregunten 1000 veces a que lo hagan de repente incorrectamente y tengan una demanda. O sea que aprovechense de esa disposición y de ese conocimiento y de esa experiencia que tienen Gio y Lina para ustedes. Veo aquí que alguien está, y todas las asociaciones saben esto. ¿A qué nos referimos, Celia? A la Que los parte de arriba, reportes, a la parte de lo estructural y eso. O sea, esas son preguntas que se le hacen el dueño de la propiedad tiene que hacer esas preguntas a la a asociación. la asociación, claro, y saben las asociaciones y deben de tener las inspecciones. Eso es el duty to know. O sea, si tú no lo sabes, si tu vendedor no sabía, eso no es una excusa para nada. Si tu comprador no sabía, yo no lo leí porque mi agente me dijo, es que en un tribunal eso no sirve. O sea, vamos aquí a estar claro. La asociación tiene una obligación, ellos deben de saber más que cualquiera qué obligación tienen o no tienen. ¿Que pueden estar en incumplimiento? Claro que sí. Claro que sí. Y si ese es el caso, eso es lo que usted quiere saber, porque el comprador debe de saber que está comprando en un edificio que no está en código y que posiblemente no sea seguro para vivir. Gio, perdón. Sí, es que es una realidad. O sea, que el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. O sea, el vendedor no se puede hacer el inocente, el pobrecito, el que no habla inglés o no habla ruso, no habla chino. No. O sea, el vendedor tiene una responsabilidad de full disclosure. Porque cualquier cosa que no haya hecho full disclosure y después salió a relucir es fraude. ¿Por qué? Ah, es que yo no sabía. No importa, usted tenía la obligación de saber. Entonces Es es muy así. importante esto. Es así. Y miren aquí el subrayado al final de este párrafo, igual al de Condo Docs, que dice que el comprador tiene el derecho de dejar sin efecto el acuerdo, pero lo tiene hasta, como decía Gio, se queda abierto hasta el cierre. O sea, después que firmó ya no podemos decir, pero en la mesa de cierre, literalmente, su comprador puede decir, ¿sabes qué? Esto no es lo que yo quiero, o no me entregaron, o lo que fuera. O sea, que tengan mucho, 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 mucho cuidado. Ahora bien, una vez entregado, tienen 3 días. Así que si usted es el listing agent, entreguen inmediatamente para que sus 3 días pasen y ya se cierre esa contingencia, para que no tengan sorpresas en el cierre. Para que sigamos adelante, otra política de Fortex Realty es siempre chulear. Ámbar, ¿puedes poner el puntico rojo en el doble I, por favor? Ahí. Siempre vamos a chulear este espaciecito. Que hay que negociar, que hay que hacer, que yo, que tú, ok, se negocia, se habla, pero de entrada yo tengo que proteger a mi cliente, porque protegiendo a mi cliente, protejo mi licencia y de paso la de mi broker, por favor, cuiden mi licencia, por favor. Entonces, siempre, siempre voy a chulear este segundo párrafo y recuerden, mi cliente, el comprador, no va a firmar este documento cuando yo lo mando con la oferta, pero sí diligencio estos punticos para yo mandarlo ya prediligenciado un poquito con los puntos que me interesan a mí. Así es, y confirmando aquí que veo una preguntita, o sea, sí, recuerden que estamos viendo los ajustes, los cambios que se hicieron al Condo Rider en diciembre 2024 y bueno, ya hemos visto lo que se hicieron en septiembre también, pero entonces tenemos contingencias abiertas y obligación de entrega de Condo Toxic Governance Form, que lo vimos anteriormente, y aquí están quedando los reportes de inspección de la asociación como obligación también. ¿Ok? Entonces, esto del parking y storage se mantiene igual, pero siempre importante recordarle que deben de confirmar las informaciones, porque, believe it or not, a veces su mismo vendedor ni sabe cuál es su parqueo.
y hace 10 años hizo un acuerdo con uno de los vecinos porque le convenía más el otro parqueo y no se sabe cuál es. Entonces, All Storage, todo lo que esté incluido con su unidad, igual consúltenlo con la asociación. Conozco o sea, un caso específico que lo uso siempre de ejemplo, de las dos partes, que uno quería estar al lado del ascensor y el otro quería estar al lado de la escalera, y eran totalmente lados opuestos del edificio y se hicieron el swap. Pero murió, o sea, murió uno y de repente cuando vendieron el apartamento, la otra persona un día encontró una persona en su parqueo y decía, pero, o sea, ¿quién es este atrevido que se ha parqueado en mi lado? Y cuando fueron a la asociación a reclamar, la asociación le dijo, pero es que ese parqueo no es suyo. O sea, ¿quién le dijo que eso era suyo? Y era todo un o no un malentendido, un acuerdo que se hizo hace 20 años, pero eso no es binding, o sea, eso no es algo que se mantiene, sí, sobre todo if it's not disclosed, o sea, tiene que darle las informaciones, y normalmente en los condominios los storage spaces y los parqueos son asignados, normalmente, si no es el caso no pasa nada, pero si tienen asignaciones es bueno tenerla para, aunque no es parte del warranty deed, sí se hacen unos assignments para transferirlos, para cederlos oficialmente. A ver, entonces otra cosa que está desde septiembre, ojo, esto no es nuevo de diciembre, pero es nuevo de septiembre, es una porción que se llama el Disclosure Summary. Y el Disclosure Summary lo que viene a prever la posibilidad de que haya más de una asociación en un condominio. Y yo estoy segura que usted sabe que todas las cosas que han agregado al contrato es porque en algún momento hubo una mega crisis por falta del documento, no tener un texto claro y preciso. Entonces, por si usted dice, pero ¿y por qué ponen eso? Algo pasó, créanme, para que lo agregaran puntualmente en el documento. Entonces, los disclosure summaries hablan preciso de eso, dice condominio creado con una porción de un edificio o dentro de multi-parcels, y habla de que your unit, o sea, la unidad de la cual esté hablando su contrato en particular, pudiera pertenecer a más de un folio, una parcela, y que esas parcelas pudieran de repente estar bajo el mando de diferentes asociaciones, y que si fuera el caso, que el comprador entiende que cada asociación tiene derecho de hacer como entienda y que tienen que adherirse a las reglas de cada asociación. Que cada asociación determina su budget, incluso mírenlo ahí en el 3 que está resaltado, y que cada propietario, es decir, ese comprador que está comprando, está sí o sí obligado a aportar conforme lo que es dueño en esas áreas comunes que sean de ese condominio independientemente. No sé si tienen alguna preguntita sobre Ahí eso. Go todos entienden de que este tema aplica también a New Construction. No se me hagan los de la vista gorda, los que están trabajando principalmente en New Construction, porque el tema de las asociaciones y de que hay propiedades que están siendo afectadas por dos asociaciones es muy común, tanto en Orlando como en Tampa, como en Miami. Cuando hay proyectos muy grandes, normalmente esas propiedades están siendo cobijadas por dos asociaciones y los propietarios, sus compradores, tienen que saber que hay dos asociaciones y cuál es el costo de esas asociaciones. Entonces, no desestimen este tema que porque estoy trabajando solamente en New Construction. No, esto aplica a New Construction y usado. Ok, Bueno, perdón. continúa Ámbar. No, No, qué pena, ¿no? Es que ya no yo sé. voy a pasar a conclusiones, entonces no sé si tú quieres pues terminar la idea, perdóname que te interrumpí, o si alguien tiene alguna preguntita de lo que hemos visto que quieren que aclaremos, ya estamos casi listos para concluir. Para terminar, bueno, no sé, ¿alguien tienen preguntas? No, no, Yo, no. yo, yo tengo una pregunta, Giovanni, Ok. Laura, sobre cuando comentaba sobre la asignación del parqueo y el storage. Entiendo que se pone en este documento, pero digamos que
Igual, ¿no? Hay manera de verificar previamente cuál es la unidad de la cual es propietaria la persona, cuál es el parqueo, cuál es el storage, como digamos, un registro público que podamos ver antes para saber cuál son las unidades que están, digamos, en proceso de negociación. No es récord Ámbar, contéstalo público. tú, eso. Contéstalo tú desde el punto de vista legal, por llamarlo de alguna forma. Ok, no es récord público, o sea, no es parte del título que está registrado en el récord público. Por eso es importante que lo incluyan en el rider, porque no hay forma de yo saber cuál es el parqueo que ahí toca. ¿Quién te da esa información? La asociación. Por Ok, eso, reitero, les recomiendo, desde que estén mirando una asociación, un condominio, vayan a la asociación, hagan su lista de preguntas. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Hay un special assessment? ¿Cuál es el parqueo? ¿Cuál es el storage? ¿Qué más tengo que tener pendiente? ¿Quién aplica? Todas las cositas que hemos ido viendo, porque cada asociación es diferente y las asociaciones cambian. Hoy la administración es una y en un mes de repente cambian de administración y cambia el procedimiento. O sea que en cada transacción yo les recomiendo que vayan a la asociación y pidan los datos. El parqueo, el storage no son parte del título, del deed, del legal description. La descripción legal dice unidad número 109 del condominio tal, y ahí no está incluido en nada que tenga que ver con el parqueo, razón por la cual es importante la sesión, o sea, que por lo menos haya conocimiento de cuál es que le toca y eso va a ser contractual, o sea, esa transferencia va a ser contractual, no va a ser a través de la escritura. ok, perfecto, muchas gracias. Siempre. Te Ahora quiero tú, lo ¿ustedes qué contesto, hacen? ¿Ah? exacto, ahora lo voy a contestar yo desde el punto de vista comercial. Por eso yo trabajo tanto el tema del por qué, cómo, cuándo y dónde un cliente va a comprar, porque yo tengo que saber qué tan importante es para mi cliente. Si yo estoy trabajando, un cliente que está comprando un apartamento, yo tengo que tener absoluta certeza de si mi cliente es un cliente picky con el tema del parqueadero y el storage, para yo saber si a ese cliente en particular, qué tan específico tengo que ser yo en la información. Pero la mayoría de los clientes con tal de que haya un parqueadero asignado, que está bajo techo, ok, está bien, bajo techo y está bien. Que el storage está allí al fondo a la derecha, bueno, ahí está bien, perfecto. Eso no es un factor definidor para alguien comprar un apartamento en la mayoría de los casos. Sin embargo, sí hay clientes que es un deal breaker, como se dice. Claro. Pero entonces es mi responsabilidad saber eso de parte de mi cliente para yo saber qué tanto invierto en buscar esa información o no. Y de todas maneras, yo siempre voy a preferir entrar a contrato y dentro de mi periodo de inspección, que son 7 días o 10 días o en fin, ahí hago el due diligence de esa propiedad para confirmarlo todo. Pero no me pongo a hacerlo antes de, a menos que sea absolutamente imperioso para mi cliente. ¿Ok? Claro, sí, lo Eh, importante es hacerlo. Lo que, ¿verdad? Ya Dios le dijo firma y resuelve, pero resuelve dentro de los 10 días que puedan cancelar si de repente lo que le está diciendo la asociación es algo, es un deal breaker, como dice. O sea, si, por ejemplo, una persona en una silla de ruedas quiere el ascensor al lado de su parqueo y punto. Y eso es Correcto, lógico. O sea, correcto. eso puede ser ese deal breaker. O no solamente la silla de ruedas por ser como más obvio, pero una persona mayor no quiere de repente estar subiendo 4 pisos, tener que caminar al otro lado del edificio. Hay que conocer a su cliente, hay que conocer a su cliente, saber cuáles son sus necesidades y sus puntos de quiebre, porque cualquier cosita así puede de repente cancelar la transacción. Excelente pregunta, Laura. ¿Alguien más? ¿Alguna última pregunta para ya? ¿Quieres hacer el recap, Ámbar? Sí, no problema. Entonces, recordar que en el párrafo 19 del contrato, sí vamos a marcar si el condo writer está incluido o el HOA disclosure. Tienes que marcarlo para que sea parte integral de tu contrato y tienes que llenarlo y enviarlo con el contrato. Y si usted dice, ay, pero obvio, señores, que pasa tan a menudo que tengo que decirle a un agente, hey, me mandaste el contrato y está marcado, pero ¿dónde está el writer? Y se sorprenderían la cantidad de cosas que me responden. Hagan su timeline, saquen su agenda. Miren, yo soy toda una viejita
con una agenda por escrito, pero hay un montón de formas de uno dar seguimiento, de uno organizarse. Hay tantas herramientas hoy día. Encuentre la que le ayude a usted y la que le funcione a usted, pero apunte todos sus tiempos. Tengo que aplicar dentro de tanto. Tengo que hacer mi investigación dentro de tanto porque se me vence el periodo de inspección para poder cancelar si es el caso. Si usted es el listing agent, tengo tanto para entregar las documentaciones que me están requiriendo. Haga su timeline para poder cumplir fielmente los plazos establecidos en el contrato. Si algo se sale de la mano y se demora más tiempo de lo que tiene que demorarse, por lo menos así su cliente, cualquiera de los dos que esté representando, va a estar protegido. Lo que usted no debe permitir que suceda es que por una negligencia, que fue la palabra que usó Gio hace un ratito, su cliente sufra. Haya que pagar o peor, haya una demanda que haya que responder por una falta de algo que debimos de tener súper pendiente. Busquen las herramientas, hay un montón. Y bueno, si la tecnología no les sirve, les repito, que las cosas por Ajá. escrito para alguna gente, En para algunas Fortex, personas funciona. nosotros en Fortex tenemos un timeline, es una hojita que está ahí en that loop y incluye pues como toda esa información, así que no hay excusa para no usarla. O sea, ni siquiera tienen que hacer ustedes preparar un No, checklist, no, sí, solamente ir llenando. ya lo tenemos en Fortex. Perfecto. Entonces, la otra recomendación aquí en el recap de lo que hemos ido hablando es eso de acudir a la asociación, al manager de la asociación, o sea, investiguen todas las informaciones, no necesariamente digan, ah, el MLS decía, bueno, el vendedor no me dijo, si usted es el listing agent, investigue directamente con la asociación o con el manager de la propiedad las informaciones sobre los special assessments y cualquier otra cosa que pueda afectar al cliente. Lo que hablamos hace un momentito, lo del parqueo, todo pregúntelo, haga su lista de preguntas que va a hacer a la asociación. Y si hay una cuota extraordinaria, recuerde investigar si es posible que el comprador lo asuma, no asuma, ¿ok? Si se va a transferir y el comprador lo va a seguir haciendo, nunca entienda que eso se da por hecho porque en el contrato marcaron el chulito del buyer. Acuérdense lo que le estamos diciendo hoy y recuérdenlo forever and ever and ever and ever. Es improbable que el comprador pueda hacer pagos posterior al cierre. Le van a exigir casi siempre que lo salde, por lo que si es un monto importante, el comprador debe de saber que le va a tocar pagar eso dentro incluso de la inspección, porque si al final del día resulta que son $40,000 y estamos a 3 días del cierre, el cliente ya no tiene motivo para salirse del contrato. Eso no es un default. Eso no es un default de que hay un special assessment. Ojo, eso no es un title defect. Eso es algo Exacto. que hay que pagar. Entonces, si su cliente comprador no paga porque dice yo no cierra, perdón, porque dice no quiero dar ese dinero, incómodo porque no me lo dijeron, le cuento que eso es un default y puede perder su depósito. Así que es súper importante aprovecharse de los plazos para poderse salir de los contratos oportunamente sin afectar a su cliente. Y recuerde, si usted, cualquiera que usted esté representando, si es el listing agent, recuerde que el vendedor tiene la obligación de entregar los condo docs y los reportes, las inspecciones, para que entregue lo antes posible y cierre las contingencias. Pero igual, si usted es el buyer's agent, recuerde que el buyer tiene el derecho de revisar esa documentación y hasta 3 días después de haberlo recibido puede cancelar. Entonces, bajo la manga, ¿verdad? Tenerlo eso pendiente de que es un derecho del comprador revisar y luego de recibido 3 días, no importa que estemos en cierre, en la mesa de cierre, su comprador puede decir, me voy a tomar mis 3 días para revisar la documentación. Ahora bien, firmaron, lamentablemente ya se queda ahí esa contingencia. Y bueno, felices cierres, esperamos recibir muchos contratos de ustedes en este año y estamos Amén. disponibles para cualquier preguntita. Ahí está mi información y por favor síganos en Instagram. Excelente. Un aplauso, Ámbar. Qué buen trabajo el día de hoy. La verdad es que Excelente, gracias. este es un tema complejo de explicar
y es un tema complejo de entender. Los invito a que tan pronto compartamos el link de este entrenamiento, lo vuelvan a escuchar 2 o 3 veces y comparen notas con las notas que tomaron. Por eso les dije que tomaran notas, porque es mucho material y es muy a mi pesar, muy a mi pesar, eh, una gran causante de la pérdida de comisiones, de la generación de gastritis, porque no es solamente la pérdida de la comisión, sino que muchos de los realtors terminan con gastritis y con necesidad de tener que ir a un psicólogo porque el nivel de estrés que se genera cuando una situación compleja de mucho valor de un special assessment sale a relucir a último minuto es muy complejo, no se lo deseo a nadie, es una situación muy compleja. Entonces, bueno, nada, como siempre, se les quiere de gratis.